Seguimos en Nativa y también en Digital Noticias 91.1 FM. Estamos conversando con Javier Llamosa, especialista en temas de sistema de salud. Él nos daba su impresión, ha planteado lo que ya hace tiempo también se ha escuchado, es cierto, la necesidad de unificar el sistema de salud. Por ejemplo, el caso del MINSA con eSalud. Y claro, él concluye, hasta antes de la entrevista, hasta antes de la pausa, quiero decir, que es necesario que en principio institucionalmente cada una de estas entidades se articulen de una vez, pues, ¿no? Vamos a abordar ahora, en base a un cuadrito que el doctor Llamosa ha traído, el tema de la escasez, la falta de medicamentos, pese a que el sistema de salud tiene recursos. ¿Podemos ponerlo, por favor, mientras el doctor Llamosa nos va describiendo el mismo? ¿Lo ponemos? Vamos a esperar un ratito, pero denos una impresión sobre el tema de los medicamentos. Sí, bueno, justo lo que conversábamos era, tenemos que articular las funciones de todas las entidades, pero previamente las entidades deben fortalecer sus capacidades, y lo que hoy tenemos en el Ministerio de Salud es que, por ejemplo, en enero y febrero hay los indicadores de abastecimiento, de disponibilidad de medicamentos están en rojo, ¿no? Y eso es el observatorio del Ministerio de Salud sobre medicamentos, están en rojo en enero y febrero, y esto es algo que se repite todos los años, y todos los años sabemos que en enero y febrero hay un problema y no preveemos que esto se solucione. ¿Por qué ocurre eso? Yo creo que es un tema de gestión, ¿no? Es un tema de gestión que ha calado mucho estos últimos años, ¿no? La descapitalización de recursos ha hecho que esto no sea resuelto, ¿no? Y donde se asienta más esta disponibilidad de medicamentos es allá en el oriente, en la selva, ¿no? Pucallpa, Amazonas, San Martín, el desabastecimiento es grandísimo. O sea, ¿de qué medicamentos, por ejemplo? En general, de todos los medicamentos. Más del 60% en Amazonas, más del 60% de establecimientos tienen una disponibilidad menor al 80%. O sea, de 10 medicamentos pueden darle 2, le dan 8, le dan 7, le dan 6, le dan 5. O sea, es menos del 80%. Menos de 8 medicamentos le van a dar, ¿no? Y eso es un problema. Y eso está registrado. Y no es falta de recursos. No es falta de recursos. En estos momentos hay cerca de mil millones de soles, ¿no? Destinados a medicamentos. Y lo que falta es una gestión adecuada que pueda resolver este problema, ¿no? Comprar, almacenar, distribuir y hacer que llegue ese medicamento hasta el último rincón donde se requiera, ¿no? Y eso ahora no está sucediendo. ¿No es una entidad que compra de manera centralizada? Es una discusión. Hay años, en el 2024, por ejemplo, las regiones compraron. El 2025, Senares fue una compra centralizada, la mayor cantidad de medicamentos, ¿no? Este año hubo una discusión si lo realizaba Senares o no lo realizaba Senares, y demoró todo un mes. No se definía quién compraba. Al final quedaron de acuerdo en que Senares iba a hacer la compra corporativa. Pero discutir ese tema, por ejemplo, es un absurdo, sabiendo de que las políticas públicas deben justamente asegurar que las compras corporativas es una estrategia que funciona en el mundo, o sea, y eso no podemos discutirlo, ¿no? Y pasamos un mes discutiendo, por ejemplo, si se realizaba o no la compra corporativa. Muy bien, ¿no? Ahí tenemos el cuadrito, si lo podemos poner en toda la pantalla para que el doctor... Ahí está. Sí, doctor. Justo, mira, si vemos en el extremo superior derecho, estamos en una disponibilidad de 78,3% de establecimientos. Está en rojo por eso. Está en rojo porque el indicador debe ser 80 para arriba y estamos menos del 80%, ¿no? De establecimientos que tienen una disponibilidad mayor al 80%, ¿no? Entonces, si ven en la gráfica inferior derecha, enero y febrero es la disponibilidad más baja, establecimientos con menos disponibilidad en el país, ¿no? Entonces es grave. Enero y febrero se ha caído. Se ha caído. Y si miramos el año pasado, enero y febrero también está en la misma situación. O sea, es cíclico, ¿no? Exponemos a los ciudadanos y dice a la usted falta que es gestión. Es un tema de gestión, porque sabemos que todos los años pasa lo mismo, entonces debemos prever que esto no suceda. Eso está como el friaje. Se muere la gente, los animales. Exactamente, ¿no? Y no pasa nada. No pasa. Y no falta de recursos. O sea, a pesar de que la inversión en salud en el país es el 4% del PBI, debemos llegar al 6%, o sea, no tenemos los recursos suficientes, como en todo el mundo es limitado. Lo que tenemos en el Perú es en medicamentos, no es suficiente, pero a pesar de no ser suficiente, no se gasta adecuadamente, ¿no? No se gasta adecuadamente y el gasto ineficiente, la falta de calidad de gasto, por ejemplo, es un tema de gestión. ¿Y Senares?
Bueno, justamente teníamos el problema de Senares. Las compras corporativas, las compras conjunto es un valor grandísimo, es una experiencia grandísima que ha tenido el Perú, pero que con los años y que los cambios de gestiones, es una gestión que se define a dedo, ¿no? Entonces ha generado pues que se pierda toda esta capacidad y este aprendizaje que había y la institución se ha debilitado, ¿no? No se debería en ningún momento discutir si Senares realiza o no la compra corporativa. Eso es un tema que ya se han ya las políticas públicas, pero eso sucede justamente porque no saben cómo hacerlo, no saben si piden que el recurso público pase a Senares cuando eso no es necesario. Pensando bien, pero pensando mal, es la corrupción la que está detrás de eso, ¿no? El año 2024, cuando las regiones compraron, ¿no? Pagaron, las regiones tuvieron que comprar, y es una compra fragmentada, y hay medicamentos que llegaron a costar hasta 16 veces más, ¿no? Y se gastó 30 millones de soles adicionales de lo que se hubiese gastado si se comprara por Senares, ¿no? Y es un estudio que también lo ha publicado el Ministerio de Salud, evaluando el impacto que tiene que las regiones compren, ¿no? Entonces, hay un estudio que demuestra cuánto se paga, hasta cuánto se paga. Es más, algunas regiones compraron a establecimientos que no eran farmacéuticos, eran informales, que no estaban autorizados a vender medicamentos. O sea, hasta ese nivel se ha llegado, y entonces esto nos ratifica la necesidad de que las compras corporativas es una política de Estado, no tiene que entrar ni siquiera a discusión, sino a cómo aceleramos y gestionamos mejor. Y lo que hemos pasado en enero de este año es discutir si realizábamos o no la compra corporativa, ¿no? ¿Ha revisado usted algunos planes de gobierno? ¿Ha visto, digamos, alguna preocupación de las fórmulas presidenciales sobre el tema salud? He visto, ahí, por ejemplo, hablan de el sistema único, ¿no? Sí, pero nadie se explica cómo, ¿no? No dicen cómo. No dicen cómo, y eso es por eso que el debate debería mostrar de qué están pensando como sistema único, ¿no? Articular funciones debería ser lo más sensato. Pega nada más, no. Así es, entonces yo creo que es importante que se explique, y se explique porque los trabajadores de la Seguridad Social y del Ministerio de Salud están inquietos, sabiendo que no vamos a fusionar, esto no va a funcionar. Entonces es necesario que se aclare esta situación. También en el tema de medicamentos se ha hablado, por ejemplo, de poner una cadena de boticas y farmacias, ¿no? Para regular el mercado. Y eso no es correcto tampoco, ¿no? Porque, por ejemplo, en este momento... Porque se podría pensar que sí, ¿no? Igual que Petroperú con las gasolinas competía con las comerciales y bajaba un poco más el precio de la gasolina. No estoy hablando de este tema, de estos momentos. Sí, claro, pero entendamos que el Ministerio de Salud no puede vender medicamentos, no puede venderle para que el paciente pague de su bolsillo cuando el paciente debe recibir gratuitamente. Los pacientes del CIS deberían recibir gratuitamente sus medicamentos, ¿no? Entonces, si es gratuito, ¿por qué tiene que el ministerio venderlo? Claro, ¿no? claro, y lo peor de todo, que este Farmacis, que hay 23 en estos momentos en Lima, que felizmente no llegó a nivel nacional, el aparato que compra los medicamentos para que sean vendidos son los mismos que compran los medicamentos para abastecer a los hospitales. O sea, entonces, ¿cuál sería la alternativa, ¿no? Entonces allí? Yo creo que la situación no va por vender medicamentos para regular. ¿Cómo hacemos que esas farmacias abusivas pues bajen un poco sus...? Una estrategia que funcionó, por ejemplo, fue cuando se obligó a todas las boticas y farmacias a tener una lista de 40 medicamentos esenciales. Estaban obligados. Entonces el ciudadano sabía que primero que el Estado tenía que darle gratuitamente, pero cuando lo compraba sabía que ahí en ese establecimiento vendían genéricos en DSI y había una lista de 40. ¿Qué pasó con eso? Eso, hubo un estudio que demostró que sí hubo un impacto favorable. El consumo de genéricos en DSI esenciales aumentó, entonces había un impacto favorable. Luego vino la gestión del ministro Vázquez, que no lo quiso ratificar, y luego hubo unas presiones y dijo no, ahora que sean 400 medicamentos, pero que no sean obligatorios, sino que dependen. Si la farmacia o la botica vende ese medicamento, está obligado a tener genérico, pero si no vende el medicamento, no está obligado a tener genérico. Entonces va a depender de la oferta de la botica. Entonces el ciudadano no necesariamente va a encontrar ese medicamento como era antes, ¿no? Esta medida que hizo el ministro Vázquez hasta ahora no ha sido evaluada, y es importante porque la estrategia es hay que medir el impacto para ver si funciona o no, ¿no? Ese impacto se desconoce. Ese impacto se desconoce. De la anterior medida, cuando se obligaba a 40 medicamentos, el ministerio sí hizo una evaluación y ya es un impacto favorable, pero ya no está, ¿no? No hay un impacto, por ejemplo, en la farmamisa que hablábamos, ¿no? Que vender medicamentos. Eso realmente está mejorando el acceso a medicamentos y está llegando a quienes queremos que llegue, porque, ojo, el Ministerio de Salud también tiene un estudio donde
los que compran medicamentos son los no pobres. Los pobres, solo el 4.8% de pobres compra, y los extremadamente pobres solo el 0.3% compra. O sea, esas medidas no están orientadas ni para el pobre ni el pobre extremo, porque no son los que compran medicamentos. Mira, aunque parece una palabra trillada, ¿y el primer nivel de atención? Yo creo que, bueno, hablábamos de articular, fortalecer el primer nivel de atención. Eso lo dicen todos, ¿no? Y sin embargo, las gestiones no han avanzado en el tema de los RIS, ¿no? De cómo las redes integrales de salud funcionan fortaleciendo el primer nivel de atención. Hasta ahora no se ha desplegado como se esperaba, y eso es importante, ¿no? Que se despliegue para que el ciudadano tenga acceso no solamente a las curación, a las medidas curativas, sino a las preventivas, ¿no? Pareciera que se quisiera, pero no se puede. ¿Cuál es el problema con el primer nivel de atención? A ver, son decisiones políticas, ¿no? Porque hubo una gran inversión de recursos para fortalecerlo, y recuerde que el banco, el BID, fue el que invirtió, y luego dijeron, no, que quería colocar a un funcionario. Él dijo, sabes que si tú lo colocas lo retiro, pero había recursos para hacerlo, y esos recursos justamente estaban diseñados, eran para fortalecer primero a través de las redes integrales, fortalecer primero, y eso no sucedió. Entonces son decisiones políticas, que lamentablemente no se toman adecuadamente, y que no se está gestionando como se debería gestionar. No están las personas que deberían gestionar como deberían gestionar. Doctor Llamosa, ha sido muy amable. Muchas gracias por su presencia. Nos vamos a la franja electoral.